Salmo 73, versículo 21 hasta el 26. Y dice: se me afligió el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me comporté contigo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Lo dejamos hasta ahí, por favor. Bueno, en las escrituras, lo que en esta mañana quiero un poquito compartir es batallando contra el desánimo, ¿no? Una de las cosas que más nos suele afectar, yo creo que como iglesia o en lo personal, suele ser el desánimo, ¿no? Entonces, cuando pedí al Señor, Señor, ¿qué digo, no? ¿Qué quieres tú decir, no? Venía a mi mente esto, ¿no? Y sobre todo porque yo lo había estado meditando en mi vida, ¿no? Una lucha en ese sentido personal, ¿no? Y digo, bueno, pues entonces, Señor, lo comparto también, ¿no? Para con los demás, ¿no? Hermanos, si algo nos deja claro la Escritura, es con mucha claridad, ¿no? Que hay dos reinos, ¿no? Está el reino de Dios y está el reino de Satanás, ¿no? Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿no? Está ahí. Eso, por donde cojamos las escrituras, es algo que nos dice Dios, ¿no? En su palabra, ¿no? También nos dice el Señor que nosotros antes pertenecíamos a ese reino de las tinieblas, ¿no? Pero en Colosenses, si queréis escribirlo, luego lo leéis en vuestra casa, en Colosenses 1:13 nos dice que Jesucristo nos ha librado del reino de la oscuridad y nos ha trasladado a su reino, ¿no? Ese reino de luz. Entonces, ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Mientras meditaba en todo esto, pensaba en dos verdades que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener claro. Una de ellas es que al pertenecer al reino de Dios, esos dos reinos están en guerra, están en batalla, ¿no? Entonces, nosotros, si somos ciudadanos del reino de Dios, ¿qué creéis que pasa con nosotros? ¿Estamos en paz? No, automáticamente entramos en guerra también, ¿no? Porque el reino al que pertenecemos está en guerra. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener claro esta verdad. Estamos en medio de una guerra y nosotros somos participantes de esa guerra, ¿no? Porque somos ciudadanos de ese reino. Y otra de las cosas que necesitamos entender es que estamos del lado ganador, ¿no? Que no se nos debe de olvidar nunca que estamos en una guerra, pero que nosotros estamos del lado ganador. Para vivir en esa victoria, nosotros tenemos que estar dispuestos a pelear. Ya está la victoria. Pero si nosotros queremos disfrutar de esa victoria que nuestro Señor Jesucristo ganó en esa cruz, nosotros tenemos que estar dispuestos a pelear. Si no peleamos, no vamos a vivir en esa victoria, aunque esté la victoria. La victoria, la batalla, hermanos, no es de un día, ni de 2 días, ni de un viaje, ¿no? Cuando, por ejemplo, los que fuimos a África, ¿no? Ahí en batalla directo. No solamente es de un momento, es continua, es todos los días de nuestra vida, continua. Ese soldado no se puede dar el lujo de distraerse porque va a caer herido, ¿no? Entonces, esas dos cosas tenemos que tenerlas claras. Y para que podamos entender lo que en esta mañana quiero decir, quiero que nos quedemos con esas dos verdades. Estamos en guerra y tenemos que estar dispuestos a pelearla. Quiero que nos quedemos con el versículo 26, el capítulo, 73, 26, pero
concretamente con el 26, ¿vale? Porque ahí es donde está la definición de desánimo que en esta mañana quiero que trabajemos. Y dice el salmista: podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalecerá mi corazón. Si nosotros lo leemos, los que tenéis versión Reina Valera, dice que mi espíritu, dice, y mi corazón desfallecen. No pone ese podrán, ¿no? Sino mi corazón y mi espíritu desfallecen. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? En el desánimo hay un componente físico que nos afecta, ¿no? Cuando dice mi carne desfallece, hay un componente físico en el desánimo y nuestro cuerpo se empieza a sentir debilitado. Ay, qué cansado estoy. Ay, Señor, siento que no puedo más, siento que no tengo fuerzas más. Siento que me duermo, estoy queriendo orar y me duermo porque hay un agotamiento, porque hay un cansancio en mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo se fatiga cuando hay ese desánimo, ¿no? Mi corazón, dice el salmista. Eso significa que hay una dimensión espiritual en el desánimo también, ¿no? Cuando hay desánimo, nuestros corazones están desalentados, están tristes y decimos: ay, no puedo más con esto, y hay una tristeza en nuestro corazón, ¿no? Y dice luego el salmista: desfallecen, ¿no? La palabra desfallecer significa que ha llegado a su fin, está agotado, carece de los recursos que necesita para poder pelear, ¿no? Es como, pensemos un momento así, es como que si tu vida fuera un tanque dentro del cual está toda el agua que tú necesitas para refrescarte, para estar fuerte, ¿no? Y se te remueve el tapón inferior de tu vida y se te escapó toda el agua que tú necesitabas. Y entonces queda tu ser en, no puedo más, ¿no? Desesperada y angustiada, ¿no? Así es en ese sentido el desánimo, ¿no? Más o menos eso es lo que ocurre, ¿no? Si nosotros buscamos esa palabra desfallecer en hebreo, es la palabra kala, ¿no? Que significa, dice, llegar a un final, estar agotado, carecer de los recursos para enfrentar los problemas de la vida. Quizás hay momentos en los que esos problemas te parecen, bueno, chupados, esto me los como, ¿no? Pero cuando hay desánimo son gigantes, grandes que no podemos enfrentar, ¿no? Que no podemos enfrentar. Entonces, en el desánimo hay tres aspectos que van a estar involucrados: nuestro espíritu, nuestro cuerpo y esa sensación de desfallecer. No puedo más, como lo está diciendo ahí el salmista, ¿no? La pregunta es: ¿cuáles son las causas para que venga el desánimo? Fijaros que cuando meditaba en esto, no me daba cuenta que hay una gran gama de causas. Entonces, sobre todo quiero que lo veamos de esta forma. El desánimo es una arma que usa el enemigo contra nosotros para dos cosas: para robarnos y para frenarnos. El desánimo es como una bomba que el enemigo va a tirar sobre tu vida, que lo primero que va a hacer es frenarte en el camino que estás llevando. Por lo tanto, y robarte, ¿no? Por lo tanto, hay una gran variedad de causas por la que pueda venir el desánimo. Yo me quedé un poco admirada, ¿no? No hay un patrón concreto por el cual viene el desánimo. Por lo tanto, es un ataque concreto del enemigo en contra de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces viene el desánimo cuando enfrentamos circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿no? Y ahí es como más comprensible, ¿no? Vemos a la persona que está pasando una dificultad y decimos, bueno, es que se la está pasando mal, ¿no? Entonces, cuando no vemos cambios, cuando nos vemos agotados, cuando nos vemos con muchas dificultades, pues suele venir el desánimo, ¿no? Y empeora más, la cosa se pone más complicada, ¿no? Que antes, ¿no? También cuando hay frustración viene el desánimo. Pensaba, ¿no? Ejemplos en la palabra cuando hay frustración. ¿Os acordáis cuando el pueblo estaba intentando reconciliarse
reconstruir ese muro de Jerusalén que había sido derribado. Y dice que vino Nehemías, Dios inquietó a Nehemías para que viniera a levantar ese muro, ¿no? Y entonces se empiezan a levantar los enemigos, el trabajo era mucho, veían y pensaban, son muchísimos los escombros que hay aquí. No podemos levantar esos muros. Son muchos los escombros. Hay muchísimos enemigos que nos están atacando. Se empezaron a levantar los enemigos por todos lados. Llegó un momento en el que ellos empezaron a decir, no podemos construir este muro. No podemos construirlo porque hay muchísimo escombro. Le decían a Nehemías, ¿no? Si lo leemos en nuestra casa, está ahí en Nehemías 4:10, ¿no? Son muchísimos los escombros. Hay muchísimas cosas que no hay en mi vida que no las puedo quitar. Y por lo tanto termino frustrado y entra el desánimo a nuestra vida, ¿no? Otra causa puede ser cuando hay una derrota, ¿no? ¿Os acordáis lo que pasó con Josué? Cuando Josué, todo contento ahí porque había vencido, porque habían tenido una gran victoria con Jericó, pero ¿qué pasó con el siguiente pueblo? Salieron derrotados y eran más pequeñitos. Ellos iban con una expectativa diciendo, esto no los comemos, no necesitamos fatigar a todo el ejército, este pueblo es más pequeño, si vencimos a Jericó, ¿cómo no vamos a ganarle a este pueblo? Y lo que ocurrió fue que perdieron la batalla. ¿Y qué hizo Josué? ¿Sabéis lo que hizo Josué? Se fue de rodillas ahí a orar, Señor, ¿por qué nos hiciste pasar el río? Mejor nos hubieras dejado ahí, Señor. ¿Cómo es posible que hayamos perdido esta batalla? ¿Cómo es posible, Señor? Y se empezó a quejar delante de Dios y empezó el desánimo a venir a su vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Josué, levántate, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Levántate. ¿Por qué te portas así? El pueblo ha pecado, por eso ha perdido. Pero Josué estaba tirado en el suelo diciendo, no puedo más con esto. ¿Qué van a escuchar? Nuestros enemigos van a escuchar que hemos perdido y se van a levantar en contra nuestro, ¿no? También, ¿os acordáis? Puede venir por una derrota, pero por una victoria también, ¿no? Venciste, te levantaste y venciste. ¿Os acordáis de Elías? ¿Qué le pasó? Una gran victoria tuvo allí en el Monte Carmelo, ¿verdad? Y el Señor se manifestó de una forma increíble. Descendió fuego del cielo, consumió todo aquel holocausto y una gran victoria obtuvo. Pero de repente se levantó una mujer y dijo, te voy a matar. ¿Y qué hizo Elías? Se le olvidó la gran victoria que tenía, ¿no? El enemigo envió esa bomba a su vida y Elías no pudo detectarla, lo que había sido enviado. Se fue a llorar, a decirle al Señor, Señor, mejor mátame, llévame, Señor, yo no soy mejor que mis antepasados, yo quiero morirme. Se le olvidó la victoria que había tenido, ¿no? Y ese desánimo entró ahí, ¿no? Entonces, ¿qué os quiero decir? Hay mucha gama, no hay un patrón concreto por el que venga el desánimo en nuestra vida. Lo que sí podemos ver es que siempre el enemigo lo va a utilizar como una forma de frenar nuestras vidas en él. Siempre el enemigo lo va a utilizar con el fin de robarnos el gozo, la alegría, el ánimo que estemos teniendo en nuestra vida con él, ¿no? Mirad, hay un detalle que mientras estudiaba de esto me inquietó mucho, ¿no? Y decía que es muy difícil encontrar el origen del desánimo. O sea, muy difícil. Es más que difícil, es muy complicado, ¿no? Explicarlo, ¿no? ¿Cuál es el origen del desánimo? Pero decía este hermano que la incredulidad es la raíz de ceder al desánimo. Lo voy a volver a decir. La incredulidad es la raíz de ceder al desánimo. ¿Por qué? Porque fijaros, el enemigo envía el desánimo, cae esa bomba sobre tu vida. Pero cuando viene el desánimo y nosotros le damos cabida a la resignación, no puedo más, cuando le aceptamos ese desánimo en nuestra vida, cuando no damos la batalla espiritual que tenemos que hacer para combatirla y la negligencia de nuestra parte para colocarnos la armadura de Dios, se fundamentan en la incredulidad.
Lo que nos impide contraatacar a ese enemigo es la incredulidad. No confiamos que Dios nos pueda ayudar. No acudimos a donde tenemos que acudir. Y eso, por ejemplo, lo vemos ahí en el versículo 26 del salmista. Por eso decía, pongamos mucha atención cuando leemos ese versículo. Dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Mi cuerpo y mi espíritu desfallecen. Siento que no puedo más. Está el salmista desalentado, le han removido ese tapón, su vida se ha quedado seca y no tiene las fuerzas para seguir adelante. ¿Y él qué hace? ¿Qué hace el salmista? ¿Qué hace el salmista? Si miramos y dice, pero Dios es mi fortaleza, dice el salmista. Entonces, en ese último aliento que le queda, ¿qué hace el salmista? Mira a Dios. Pero Dios es mi fortaleza, yo voy a confiar en Él, aunque no tengo fuerzas, aunque estoy desanimado, aunque siento que no puedo más, pero el Señor es mi fortaleza, yo voy a confiar en Él, yo voy a esperar en Él. Pero si hay incredulidad en nuestra vida, ¿qué es lo que viene? Ay, es verdad, yo no puedo, estas luchas son muy grandes, yo no voy a poder vencer esto. Y no batallamos. Entonces, la incredulidad es la que nos impide contraatacar a ese enemigo, ¿no? Nosotros tenemos que intentar tener la actitud que tuvo el salmista. Allí, cuando sentía que ya se ahogaba, cuando sentía que ya no había fuerzas para más, ¿qué hace? Ve al Señor y dice, yo ya no puedo, pero Él sí puede. Él sí puede ayudarme. Yo siento que este desánimo está viniendo a mi vida de una forma muy grande. Estoy amargada, estoy quejándome por todo. Siento que no puedo más y a todo le encuentro dificultades. Y me doy cuenta que lo que me está afectando es un gran desánimo en mi vida. Pero no voy a dejar que me gane. Esa debería ser nuestra actitud, ¿no? Como el salmista, no voy a ceder, no voy a ceder, voy a confiar en Dios a pesar de la carencia que hay en mí de todas esas fuerzas. Yo voy a confiar en el Señor, ¿no? ¿Se acordó? ¿Nosotros qué podemos hacer? Leer la palabra, ¿no? Y ahí vamos a encontrar aliento, ¿no? El Señor dice que Él infunde aliento, dice el Salmo 119:7, dice, la ley del Señor infunde nuevo aliento, ¿no? Entonces ella es la que renueva, la que reaviva, vamos a decir, ¿no? En nosotros, ¿no? Nos da estas fuerzas que necesitamos, ¿no? La palabra de Dios es la que nos restaura y nos vuelve a reactivar y animar, ¿no? Y a reactivar en Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, miramos ahí, ¿no? El salmista, vemos ahí lo que está haciendo el salmista. Es un ejemplo. Pero mirar, mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús. Quiero que veamos un poquito a nuestro Señor Jesús. Si nosotros leemos en Mateo 26, del 36 en adelante hasta el 38, por ejemplo, vamos a ver a Jesús en Getsemaní, ¿no? Lo vemos ahí en Getsemaní. Quedémonos con Jesús ahí, ¿no? Acababan de terminar, de salir de la celebración de la cena del Señor, estaban celebrando la Pascua y unos momentos después, unas horas después, encontramos a Jesús allí en Getsemaní. Quiero que lo leamos, ¿vale? Mateo 26, leemos hasta el 38 y dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y dijo Jesús: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo.
Entonces vemos, ¿no?, cómo está diciendo Jesús, ¿no? Si nosotros vemos ahí lo que ahí está pasando en ese momento en Getsemaní, es quizás la lucha espiritual más grande que un alma humana haya vivido. Jesús, en ese momento Jesús, vamos a decir que el enemigo, Satanás, en ese momento ha reunido a todos sus ejércitos más malvados y los está trayendo a pelear contra Jesús, ¿no? Por ejemplo, ¿os acordáis cuando Jesús fue tentado en el desierto? Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 13, que el enemigo, habiendo agotado todos sus recursos de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad, ¿no? Hasta que se me dé otra oportunidad, ¿no? Voy a volver a atacar. Pues creo que este era el momento en el que el enemigo dijo: ahora ha llegado el momento en el que voy a desplegar todo mi ejército en contra del Hijo de Dios, ¿no? En contra de Jesús, ¿no? Esos dardos de fuego que nos habla Efesios 6 fueron desprendidos uno tras otro, descarga tras descarga, contra la vida de Jesús, a tal punto que nos dice el versículo que Jesús estaba como angustiado, dice. Está la angustia que me invade, que me siento morir, está diciendo el Salvador, ¿no? Y salieron despedidos continuamente, ¿no? Mientras Jesús está ahí de rodillas luchando por esa fidelidad que él quería tener hacia su Padre, hacia Dios, ¿no? Si también leemos en Juan 12:27, para que veamos la lucha, vamos a decir, que también Jesús está teniendo ahí. 12:20, perdón, sí, Juan, estoy yo viendo Lucas, y no me... Juan 12:27, y dice: ahora todo mi ser, dice Jesús, está angustiado, ¿y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora? Sí, precisamente para afrontarla he venido, ¿no? Entonces esos versículos, tanto Mateo como Juan, lo que nos están hablando es de la naturaleza de la tentación o de la lucha espiritual que Jesús estaba viviendo, ¿no? Jesús está ahí, vamos a decir, ese enemigo disparando continuamente, ¿no? Flechas de fuego sobre su vida, ¿no? Quizás venía, ¿no? Esta cruz, el Calvario, es un callejón sin salida, no hay salida, es un agujero negro. El Calvario te va a doler, y encima estos pesados no se lo merecen. El Calvario va a doler. Cuando Jesús fue a la cruz, hermanos, Jesús ya había vencido en Getsemaní. La verdadera batalla fue en Getsemaní. Jesús fue a la cruz y todo lo que sufrió, los golpes y todo eso que nosotros muchas veces solemos ver, cuando Jesús recibió eso, Jesús ya estaba en victoria. Jesús ya había vencido, ¿no? Y quizás todos esos pensamientos que estaban ahí viniendo continuamente, ¿no? El saber de decir: tu Padre te va a abandonar, vas a vivir el infierno mismo, porque vas a cargar con el pecado de todos esos que tan siquiera, como han leído hoy mientras orábamos, ¿no? No quieren nada contigo, son tus enemigos. Pero vemos a Jesús que ahí estuvo, ¿no? Y ahí peleó esa batalla, ¿no? Lo mismo que ocurre con nosotros. Cuando ese enemigo envía esos pensamientos a nuestra mente, ¿no? Quizás dirá: no vale la pena que te esfuerces. De todas maneras, mañana estás otra vez ahí. ¿Para qué te vas a esforzar? ¿Para qué te vas a esforzar si no tienes la posibilidad de mantenerte en pie? Estás luchando hoy y dentro de 3 días estás otra vez en la misma situación. ¿O no? Suele venir así el enemigo, ¿no? No puedo más, solemos decir.
esta lucha que estoy teniendo es mucho más fuerte que yo, no puedo más con este desánimo, esto que estoy sintiendo me gana más. Y bueno, y luego concluimos, bueno, la verdad es que toda la vida ha sido así, ¿no? Empiezo las cosas con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero no logro terminarlo con esa misma actitud. Hermanos, estos pensamientos vienen del malvado corazón de Satanás, no vienen del Padre. Me encanta una hermana, ¿no? Cuando solemos estar en discipulado, siempre me dice, y pienso, esto no viene del Padre. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Sentarnos, pensar y decir, ¿esto de dónde viene? Esto no puede venir del Padre, esto tiene que venir del enemigo, ¿no? Satanás quería crear en Jesús un espíritu de desánimo. Satanás quería que Jesús se hundiera en la resignación y que dijera, es verdad, no vale la pena esto. Que Jesús no pusiera ninguna oposición. Y dice, le está diciendo continuamente, no hay razón para avanzar. ¿No suena eso? ¿Es eso lo que nos suele venir continuamente a nuestra vida? Diciendo, no vale la pena. ¿Y sabéis qué es lo más triste de nuestra historia, por así decirlo? Que nosotros sí nos sentamos y decimos, desánimo, ven, desánimo, ven, desánimo, ven, estoy aquí, ¿no? Incredulidad, diciéndonos un montón de mentiras y nosotros aceptando lo que ese enemigo nos está diciendo a nosotros, ¿no? Pero en esta mañana Jesús nos está diciendo, miradme a mí lo que yo hice, miradme a mí, yo no me quedé sentado, yo no me quedé esperando a que ese enemigo me robara, yo no me quedé sentado esperando que el enemigo me llevara a esa cruz amargado, sino que Jesús estuvo dispuesto a pelear esta buena batalla y a no permitirle a nada, a ese desánimo, que viniera a por él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta mañana, ¿no? Vamos a decir que no podemos evitar que el enemigo envíe y deje caer esas bombas sobre nuestra vida, ¿no? Me impresionaba el leer un poquito de eso, ¿no? Cuando una bomba cae, hay unas ráfagas primeras que chocan, pero normalmente no suelen ser tan fuertes como las que vienen después detrás, ¿no? Las detrás son mucho más fuertes, esas ráfagas que le llaman mortíferas, ¿no? Lo mismo cuando hay un huracán, ¿no? Las primeras sacuden, pero detrás de esas vienen otras mucho más fuertes, ¿no? Más mortíferas. Pues nosotros, ¿dónde creéis que tenemos que atacar primero? A las primeras que están viniendo, cuando empiezas a sentir tu carne, que ya no puedo, que ya no tengo fuerzas, cuando empiezas a sentirte, no puedo más con este desánimo, no puedo más, siento que no tengo ganas, es una pesadez para mí ir a la iglesia, es una pesadez para mí levantarme a orar, es una pesadez ponerme a leer las escrituras, me pongo a leer las escrituras y no soy capaz de entender lo que me está diciendo y ya no tengo ganas, lo quiero dejar, ya no quiero hacerlo más. Pues cuando eso empieza, ahí es donde tienes que levantarte, ahí es donde tienes que tomar la armadura de Dios, tomar la espada y defenderte y no quedarte esperando a que ese enemigo te haga y te sacuda y te lleve de aquí para allá y te tira al suelo, ¿no? Ahí es donde tienes que contraatacar. Miremos, por ejemplo, los discípulos. Jesús está ahí, ¿no? Ahora los discípulos, quizás con los discípulos nos podamos identificar mejor, ¿no? Porque, bueno, Jesús era Jesús, ¿no? Jesús era sin pecado, ¿no? No había pecado, lo dice la palabra, ¿no? En varias partes de la escritura, como Hebreos 4:15, como segunda, lo digo por si queréis copiarlo, ¿vale? Segunda de Corintios 5:21, ¿no? Que nos están diciendo que Jesús no pecó, ¿no? Ni de pensamiento, ni de obra, ni de omisión, ni de ninguna forma concreta, ¿no? Pecó Jesús, ¿no? O sea que la agitación emocional que Jesús está viviendo allí en esa cruz, en esa
en ese Getsemaní, vamos a decir, es una respuesta de acuerdo al tipo de tentación extraordinaria que estaba sufriendo, ¿no? Era normal que respondiera así, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros leemos en Juan 14:1, si leemos en Juan 14:1, leemos, por ejemplo, por así decirlo, la orden que les da Jesús a sus discípulos, ¿no? Y les dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. A ver, por un lado, y si leemos en el mismo 27 también dice, ¿no? En el mismo 14 dice el versículo 27: la paz os dejo, dice Jesús, mi paz os doy, yo no la doy a ustedes como el mundo. No se angustien ni se acobarden. A ver, entonces vemos, Jesús les está diciendo a sus discípulos: no se angustien, no se acobarden. ¿A que sí? Lo estamos leyendo, ¿verdad? No se angustien, no se acobarden. ¿Y qué pasaba con él? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba Jesús? Estaba angustiado también, ¿no? Jesús, ¿cómo puede ser esto? ¿Es una contradicción la que hay aquí? No, hermanos, Dios nunca se contradice, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención esas palabras de Jesús, ¿no? Jesús lo que les está diciendo a sus discípulos es: dentro de muy poquito tiempo les va a caer una bomba de las buenas a vosotros, ¿no? ¿Qué pensáis que pasó con los discípulos cuando muere Jesús? ¿Qué creéis, qué pensamientos creéis que les vinieron? Igual de desánimo, ¿qué dirían? Oh, se acabó, aquí no ha habido reino, aquí no ha pasado nada, volvamos otra vez a pescar, volvamos a nuestra vida, porque aquí no ha pasado nada importante, ¿no? Aquí no ha habido reino, se fue nuestro maestro, aquel que nosotros creíamos que iba a tomar las armas, que iba a ponerse en el trono de Israel, no, ha muerto. Pues automáticamente Jesús les está diciendo: ya os va a venir a ustedes, ¿no? Pero les está diciendo, usted les da la clave de qué tienen que hacer ellos. Les dicen: no se angustien, confíen en mí, crean en Dios, crean también en mí. Nos damos cuenta que también el problema que hay que contraatacar es incredulidad. Incredulidad es el problema que hay que atacar inmediatamente, ¿no? Crean en mí, crean en Dios. Lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos es: va a venir, la dificultad va a venir, la bomba va a caer, el problema va a venir sobre vuestras vidas. Pero no se rindan, peleen, contraataquen, defiéndanse, crean en mí, yo os doy mi paz, confiad en mí. Eso es lo que les está diciendo Jesús, y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros en esta mañana: creer en mí. Antes hemos cantado, ¿no? Dios reinará por siempre. Pues cuando haya desánimo, cantemos. Cuando sintamos que ya no hay fuerza, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. No me siento a llorar. Creo en Dios, creo en sus promesas, creo en su verdad, creo en su palabra, ¿no? No nos dejamos que eso entre a nuestras vidas. Así como Jesús le dijo a sus discípulos: defiéndanse, no se queden sentados, no se queden sin defenderse de lo que hay. Y para ir terminando, voy terminando ya, quiero que miremos lo que Jesús hizo. Además de eso que les dijo a sus discípulos, la primera clave para defenderse: creer en mí. Pero quiero que veamos la estrategia de batalla que utilizó Jesús en ese momento de angustia, ¿vale? 5 cosas quiero destacar, las voy a decir así un poco rápidamente, ¿vale? Número 1, ¿qué hizo Jesús cuando sintió que ese enemigo venía contra él? Dice que escogió a algunos de sus amigos más cercanos para orar, ¿no? Eso es lo que dice Mateo 26, eso que estábamos leyendo antes, Mateo 26, 37. Se llevó, dice,
a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste, ¿no? Pero ¿qué hizo primero? Dijo, venir Pedro, venir Juan, venir Jacobo, ¿no? Estoy triste, estoy angustiado, venir, no venir. Eso fue lo que hizo Jesús, buscar su círculo más cercano para retirarse con ellos y pedirles, vamos a decir, ¿no? Ayuda. No se quedó solo. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros? ¿Por qué perdemos muchas batallas? ¿Sabéis por qué? Porque nos retiramos en soledad. Nos retiramos, decimos, yo creo que ahí puede haber mucho orgullo, mucho de todo lo que queráis, pero puede haber muchos pecados humanos. Así que cada uno de nosotros analicémonos y pensemos, ¿no? ¿Qué hay? Y nos retiramos y no queremos saber nada de nadie. Decimos, no, como esta batalla la voy a pelear yo solo. Y me siento que cada vez me siento más desanimado, que cada vez quiero menos, que cada vez quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y encima nos vamos retrayendo más. Me voy alejando de los hermanos, empiezo. ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Que quedamos más vulnerables a que el enemigo nos siga estorbando. Somos más débiles cuando queremos hacer solo. Y Jesús dijo, no, Jesús, tengamos en mente que era Jesús, dijo, voy con mis amigos, Pedro, Juan, Jacobo, venid, vamos a orar. Buscó a su círculo más cercano, buscó a sus amigos. 2, les abrió su alma a ellos, les dijo lo que sentía. Y leemos ahí en el 26:37, en ese mismo versículo, en la parte B, ¿no? Dice, y comenzó, 38, dice a sus discípulos, ¿no? Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo a sus discípulos. Les abrió su corazón. ¿Cómo creéis que se quedaron los discípulos cuando su maestro, cuando su Señor, aquellos que ellos estaban creyendo que viene a conquistar el reino, les dice, estoy angustiado hasta la muerte? ¿Cómo creéis que se quedaron? Quizá con la boca abierta, ¿no? Diciendo, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Y ese es nuestro problema, que nos cuesta abrir nuestro corazón a los demás. Porque ya quizás hay muchas cosas de imagen ahí, que queremos dar una imagen que no es la realidad, ¿no? Somos débiles, todos somos débiles, todos tenemos debilidades en nuestra vida, ¿no? Confesó su debilidad, abrió su alma a ellos y les dijo, estoy angustiado. Número 3, les pidió ayuda. Leemos ahí en el 26:28b, y les dijo, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Les está diciendo, orad conmigo, que estoy mal, que estoy débil, que estoy viviendo una dificultad, necesito vuestra ayuda. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, luchar conmigo, necesito apoyo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estemos en dificultad. Ayudarme, porque aquí nosotros no somos Dios, ¿no? Yo qué sé, José Ignacio no puede saber que tú estás mal si no vienes y le dices. Bueno, Dios hace milagros, igual pone inquietud en su hora, o miren, que está en una dificultad, ¿no? Y él se pone a orar. Pero nosotros tenemos que decir, ayudadme, por favor. Siento que no puedo más. Siento que me está ganando esto. No tengo ganas de seguir al Señor. Necesito ayuda. Y van a acudir, ¿no? Si nuestro maestro lo hizo, ¿no? Y número 4, ¿no? Jesús abrió su corazón al Padre en oración. Lo vemos allí en el 39, ¿no? Dice que Jesús pidió ayuda a los discípulos y él se fue un poco más adelante, ¿no? Abrir su corazón al Padre, ¿no? Y dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? Pero está diciendo, Padre, si es posible, no me hagas beber esta copa, ¿no? Si es posible, Padre, permite
que esto sea quitado, si es posible, ¿no? Abrió su corazón, ¿no? Nosotros podemos decir, Señor, si es posible, ayúdame, quítame esta dificultad, este desánimo, ¿no?, que estoy teniendo, ¿no? Abrir nuestro corazón, Señor, no puedo, no siento esas fuerzas que tú prometes en tu palabra, ¿no? Dámelas, dame esas fuerzas. Y lo siguiente que hizo Jesús es, descansó en la sabiduría de Dios. Termina diciendo este versículo, ¿no? En el 39, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Descansó en la voluntad de Dios. Dijo, Padre, descanso en ti. Eso fue lo que hizo nuestro Maestro y eso es lo que nos invita a hacer a nosotros en esta mañana. Levántate, no dejes que el enemigo te quite, no dejes que el enemigo te robe. Siempre su plan cuando nos quiere desanimar es robarnos. No olvidemos eso. No olvidemos que siempre lo que el enemigo quiere es robarnos, frenarnos. Hoy hemos cantado, ¿no? Que vamos a ir hasta donde Él, ¿qué hemos dicho? Nos llame. Hemos cantado que vamos a ¿qué? A tu nombre clamaremos. Pues cuando estemos así en dificultad, clamemos a nuestro Dios. Levantemos nuestra voz cuando sintamos que el desánimo está tocando nuestra puerta. Tocando nuestra puerta. No le dejemos entrar. No le dejemos entrar. Hagamos lo que hizo nuestro Maestro. Busquemos a nuestros amigos, busquemos a nuestros hermanos. Solo no vas a poder, por algo te dejaron un montón de hermanos para pelear. Necesitas la ayuda de nuestros hermanos. Abrió su alma a ellos. No les dijo, a ver, orad conmigo y que el Señor os revele lo que estoy viviendo. ¿A que no? Él abrió su corazón, ¿no? Y lo dijo. Pidió ayuda, quedad conmigo, necesito que estéis conmigo. Abrió su corazón al Padre y descansó en la sabiduría de Dios. Eso es lo que el Señor, cuando Satanás deje caer esas bombas de desánimo sobre nuestra vida, la primera respuesta emocional no es pecado. Quizás esa es la parte que no es pecado, ¿no? Que tú te empieces a sentir angustiado, triste, en desánimo, ¿no? Eso le pasó a nuestro Maestro y decimos que él no pecó, ¿no? Entonces, esas primeras ondas, vamos a decir, no necesariamente significa que son pecado ni que hemos perdido la batalla, ¿vale? Lo que es pecado es que nos quedemos sin dar respuesta. Lo que es pecado es abrazar esos sentimientos de desánimo que están viniendo a nuestra vida y no hacer lo que Jesús hizo. Lo que es pecado es que nos quedemos sentados esperando a que el enemigo nos dé la siguiente bofetada y nos tire al suelo. Eso sí, porque eso ya es negligencia de nuestra parte, ¿no? Perderemos la batalla si no tomamos la armadura y no nos levantamos en batalla y no tomamos el ejemplo que Jesús nos está diciendo, ¿no? Y para concluir, para terminar, recuerda que el desánimo siempre lo va a enviar Satanás. Recuerda que ese desánimo siempre viene y sale del malvado corazón de Satanás. Tú tienes dos opciones: meterte en esa cueva, quedarte ahí y apagar la luz o la vela de la fe, o diciendo, no te lo voy a poner fácil, no te voy a dejar, en el nombre de Jesús me levanto, llamo a mi hermano, le digo que me ayude, me pongo a orar y me levanto en el nombre de Jesús. ¿Qué harás, hermano? ¿Qué harás? Ojalá que en esta tarde el Señor esté retando tu corazón a seguir el ejemplo de tu Maestro. Ojalá que el Señor en esta mañana esté poniendo
ese deseo en tu corazón de decir: no lo voy a permitir más. Yo voy a pelear por lo que mi Padre tiene para mí. Yo quiero lo que mi Señor quiere. Y yo quiero, como he cantado, que el Señor me lleve a donde Él me quiera llevar. No le voy a permitir a esto que me ataque o que me venza. Le voy a presentar batalla. Y para eso necesitamos, ¿no?, de nuestro Dios. Así que inclinamos nuestra cabeza y pedimos al Padre que nos ayude, ¿no? Señor, y aquí estamos, Señor, tu pueblo. Reconocemos que somos débiles, Señor, y reconocemos que no una vez, Señor, sino muchísimas veces, Señor, en nuestra vida nos hemos dejado ganar, Señor. No solo una vez, Señor, nos hemos quedado sentados esperando a que ese enemigo, Señor, nos despedace, Señor. No solo una vez nos hemos quedado sentados sintiendo autocompasión de nosotros mismos, Señor, en vez de levantarnos, en vez de acudir a ti, Señor, en vez de levantar nuestros ojos, Señor, a aquel que ha prometido estar todos los días de nuestra vida con nosotros, en vez de clamar, Señor, por esa ayuda que necesitamos. Sí, Señor, lo confesamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por ellos, Señor. Y en esta mañana, Señor, te pedimos las fuerzas que necesitamos, Señor, para levantarnos en batalla, Señor, para levantarnos en batalla. Clamamos a ti, Señor, por esa fe, Señor, clamamos a ti, Señor, por esa confianza que necesitamos, Señor. Sí, Señor, para tener esa actitud, Señor, que tuvo el salmista, Señor, de verte a ti y declarar y contraatacar, Señor, a todo ese ataque que estaba sufriendo, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Sí, Señor. A tu nombre clamaremos, Señor. Y a tu nombre, Señor, pediremos, Señor, la ayuda que necesitamos, Señor, para poder salir vencedores, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Levántanos en el nombre de Cristo Jesús. Levántanos, Señor. Levántanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.